Esta es la cuarta y última clase de termoquímica. Generalmente aceptamos que los sistemas evolucionan hasta tener el mínimo de energía, ¿sí? Por eso las cosas se caen y las bombas explotan. Uno tiende a pensar que lo que tenga un delta H muy negativo, que sea muy exotérmico, es espontáneo. Vamos a ver si esto es cierto. Imaginemos que tengo una caja ordenada en la que tengo bolitas azules y rojas y tengo las bolitas azules del lado izquierdo y las bolitas rojas del lado derecho. Ahora yo me filmo mientras la agito y llego a un estado en donde las pelotitas están mezcladas. Ahora imaginen que yo tengo esta caja con las pelotitas mezcladas y la agito y al terminar de pasar la filmación tengo la caja ordenada. ¿Les parece algo razonable o ustedes sospecharían si pasé el video para atrás? Entonces fíjense que acá no hay energía entre las pelotitas involucradas. Sin embargo, espontáneamente, la configuración de las bolitas en la caja se va a parecer más a la de la derecha, de estar todas mezcladas, que a la de la izquierda, que están en un orden particular. Entonces, primero vamos a definir qué significa que algo sea espontáneo. Algo que es espontáneo no requiere intervención externa, o sea que no tengo que estar yo todo el tiempo haciendo algo, sino que una vez que arranca, sigue hasta que finaliza. Espontáneo no significa rápido, por ejemplo, prenderle fuego al carbón, una vez que empieza a reaccionar, sigue solo prendido fuego. Sin embargo, uno puede tener una bolsa de carbón un montón de tiempo sin tener miedo a que se incendie solo, o sea que puede ser muy lento un proceso espontáneo. Un proceso no espontáneo no va a ocurrir si yo no intervengo de alguna manera. Por ejemplo, yo puedo dejar la batería del celular todo el tiempo que yo quiera en la mesa que nunca se va a cargar. Si yo lo enchufo a la pared y hay una intervención externa, que es esa carga eléctrica que viene de la pared, puede pasar un proceso que no es espontáneo, que es cargar la batería del celular. Si un proceso es espontáneo, el proceso contrario no es espontáneo. ¿Está bien? O sea que venga el humo y el dióxido de carbono y vuelva a formar el carbón y absorba calor del medio, eso no va a ser espontáneo. Entonces vamos a definir una nueva función de estado que vamos a llamar entropía. La entropía es una función de estado muy particular porque está relacionada con la cantidad de estados microscópicos, o sea, mirando las velocidades y posiciones de cada molécula que está en el estado, que sea compatible con ese estado macroscópico. Entonces, pensemos una definición de un estado de mi caja con pelotitas. Yo digo las azules a la izquierda y las rojas a la derecha. Hay una única configuración posible que cumple con este estado y entonces es un estado de baja entropía. Pensemos otro estado que yo digo que es 3 de cada color de cada lado, o sea, 3 rojas a la izquierda y 3 azules a la izquierda, y 3 rojas a la derecha y 3 azules a la izquierda. Compatible con este estado macroscópico de 3 de cada color a cada lado, hay un montón, acá yo solo dibujé 6, pero hay un montón de estados microscópicos compatibles. Entonces, hay muchas maneras posibles microscópicamente de tener a este estado macroscópico, así que tienen alta entropía. Fíjense que poca entropía no se refiere al estado microscópico, sino que se refiere al estado macroscópico, y lo mismo pasa con alta entropía. No es que cada uno de los estados microscópicos tiene alta entropía. El estado macroscópico tiene alta entropía porque hay muchos estados microscópicos que cumplen con esa definición. Se suele relacionar mucho entropía con el desorden, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas formas de poner las cosas desordenadas y hay pocas formas de ponerlas ordenadas. Entonces se confunde entropía y desorden, pero no es lo mismo. Hay una relación matemática que relaciona
la entropía de un estado y el número de configuraciones microscópicas que son compatibles con ese estado. Esa ecuación la descubrió Boltzmann y dice que la entropía es igual a una constante que se llama constante de Boltzmann por el logaritmo de omega, donde la constante de Boltzmann es un número muy pequeño. Fíjense que es más o menos del orden del número de Avogadro, pero con el exponente negativo, así que es casi 1 sobre el número de Avogadro. Es 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Omega es el número de microconfiguraciones que sean compatibles con ese estado macroscópico. Las unidades son las unidades de la constante Boltzmann y son de Joule sobre Kelvin, así que la entropía tiene esas unidades extrañas de energía dividido temperatura. Y es muy importante porque nos relaciona el mundo macroscópico, de las cosas que nosotros medimos del sistema como un todo, con el mundo microscópico que tiene en cuenta de cuántas maneras posibles pueden estar las moléculas adentro del sistema que cumplan con las condiciones macroscópicas. Entonces, miremos un poco mejor qué es omega. Imaginemos que tenemos un gas adentro de un recipiente que tiene dos volúmenes grandes. ¿De cuántas maneras puedo acomodar yo este gas que tiene solo 4 moléculas para que haya 4 moléculas a la izquierda y ninguna a la derecha? Hay una sola manera, y si ahora pido que haya 4 a la derecha y ninguna a la izquierda, hay una sola manera. Empezamos a pasar bolitas para el otro lado, y con una bolita a la derecha y 3 a la izquierda, tenemos 4 maneras distintas de colocarla, que es pasar cada una de esas 4 bolitas a la derecha. Y lo mismo si quiero tener una bolita a la izquierda y 3 a la derecha, tengo 4 maneras posibles de hacerlo. Y si pido tener 2 bolitas de cada lado, encuentro que tengo 6 maneras distintas de hacerlo, así que el estado 2 bolitas de cada lado tiene más microestados compatibles que cualquiera de los otros que dijimos. Acá lo hicimos con 4 bolitas. Imagínense cuando tenemos moléculas que están del orden de moles. Cuando tenemos una cantidad de partículas del orden de moles, la diferencia en la cantidad de microestados entre tener repartido igual en los dos recipientes o tener más en uno o en otro es terriblemente abismal. ¿Cómo cambia entonces omega al cambiar el volumen? Si tienen más volumen disponible para moverse las partículas, suponiendo que la temperatura y otros parámetros se mantienen igual, hay más microestados posibles en las que yo puedo ubicar a las partículas, ¿sí? Si tengo un sistema que tiene dos volúmenes separados y yo mantengo a las partículas solo de uno de los dos volúmenes, cuando abra la válvula van a poder tener muchas más configuraciones disponibles, así que el número de microestados evidentemente aumenta. Así que si mantenemos todo igual y aumentamos el volumen, la entropía tiene que aumentar. ¿Qué pasa ahora con la temperatura? Recordemos primero que a nivel microscópico la energía está cuantizada, ¿sí? Entonces vamos a hacer el problema 3 para responder cómo cambia la cantidad de microconfiguraciones con la temperatura. El problema dice, considere un sistema compuesto por 3 partículas, representadas por círculos. Cada partícula puede tomar o entregar energía en múltiplos de 5 joules. En el diagrama siguiente se muestra una forma posible en que puede distribuirse 5 y 10 joules de energía total en este sistema respectivamente. Y a la izquierda tenemos un diagrama en el que están repartidas las pelotitas de una manera que la energía total es 5 joules y a la derecha una que la manera que la energía total es 10 joules. Entonces nos pregunta, ¿cuántas formas existen de distribuir 5 joules de energía total en este sistema? Entonces vamos a responder esa pregunta primero y tenemos ya una respuesta que es la que viene en el problema, que es poner la bolita azul en un estado de 5 joules y la roja y la verde en 0 joules. También podríamos entonces poner la bolita verde con 5 joules y las otras dos con 0 joules. Podemos hacer lo mismo con la roja y cualquier otra configuración va a tener más que 5 joules. Así que
el número de estados compatibles con tener 5 joules de microconfiguraciones es 3. Ahora hagamos el punto B, que dice de cuántas maneras podemos distribuir 10 joules de energía total en el sistema. Entonces tenemos poner la roja y la azul arriba, que es lo que figura en el problema, y empecemos a cambiar cuál es la que queda abajo. Podemos dejar la roja abajo, o podemos dejar la azul abajo, y ahora no tenemos más configuraciones en la que haya 2 en el estado de 5 joules. Ahora podemos poner la azul en el nivel de 10 joules, la verde en el nivel de 10 joules, o la roja en el nivel de 10 joules. Y ahora ya no podemos hacer nada más, así que tenemos 6 formas de poner a las partículas compatibles con un macroestado de 10 joules. Entonces, cuanto mayor sea la temperatura, suponiendo que mantenemos el volumen y otros parámetros iguales, hay más formas de repartirla y existen más microestados. ¿Sí? Cuanto más uno tiene más maneras de repartirlo. Entonces, si mantenemos todo igual, la entropía siempre aumenta con la temperatura. Entonces, resumiendo lo que vimos hasta ahora de la entropía se puede calcular conociendo el número de microestados, como la constante de Boltzmann, que es un número pequeñito, por el logaritmo de la cantidad de microconfiguraciones o microestados compatibles con el estado macroscópico del sistema. Fíjense que esta dependencia no es lineal. Entonces, como hay un logaritmo, cada vez necesito de más microestados para aumentar la entropía en la misma cantidad. Si todas las otras variables se mantienen igual, la entropía aumenta con el volumen y la entropía aumenta con la temperatura. Y lo más interesante es que relaciona las propiedades macroscópicas con propiedades microscópicas del sistema. Pensemos cómo tiene que ser el signo del cambio de entropía en algunos procesos. Supongamos que mezclamos dos cosas. Para eso, imaginemos primero que tenemos un compuesto que lo tenemos restringido a la mitad de un recipiente y sacamos la pared y como vimos ahora tiene más microconfiguraciones porque puede ocupar todo el volumen, así que la entropía aumenta. Pensemos ahora lo mismo con otro compuesto pero que teníamos en la otra mitad del volumen y cuando sacamos la pared puede ocupar todo el volumen, así que su entropía aumenta. Entonces, sin plantear ningún tipo de interacción entre las moléculas que acá pusimos como puntitos azules y como puntitos rojos, si nosotros mezclamos dos compuestos, va a aumentar la entropía simplemente porque pueden distribuirse en un volumen mayor. Así que existe una entropía de mezcla que simplemente viene asociada a el aumento del volumen disponible para cada una de las partículas. Así que la entropía de mezclar cosas es siempre positiva. Pensemos entonces en la disolución. Imaginemos que tenemos un sólido, que lo ponemos con un líquido, y ¿qué va a pasar? El sólido se disuelve. ¿Sí? Entonces el sólido empieza a poder moverse por un volumen mucho mayor y existen muchas más microconfiguraciones que las que teníamos cuando el sólido se tenía que quedar ordenado. Así que la entropía de mezcla es positivo. Si se acuerdan, y ahora vamos a ver, cuando vimos interacciones intermoleculares y qué cosa disolvía otra cosa, dijimos que las interacciones no eran todo, y lo que faltaba ver era esto que estamos viendo acá, que es que la entropía de disolver algo aumenta sin importar qué interacciones haya entre soluto y solvente. Pensemos ahora en cambios de fase. Si paso de sólido a líquido, las moléculas se pueden empezar a mover y hay muchas más microconfiguraciones posibles que son compatibles con el estado macroscópico. Y si ahora vaporizo ese líquido y tengo gas, el gas ocupa mucho mayor volumen, las moléculas tienen mucha más movilidad y entonces tenemos una entropía mucho mayor. Entonces siempre la entropía del gas es mayor que la entropía del líquido y es mayor que la entropía del sólido para cualquier compuesto. Y esto nos dice que el cambio en la entropía
en un proceso de fusión tiene que ser mayor que cero, en el de vaporización también, que es pasar de líquido a gas, y por supuesto al pasar de sólido a gas, también el cambio de entropía tiene que ser mayor que cero. Si ponemos en un gráfico cómo varía la entropía en función de la temperatura al calentar un sólido, vemos que hay tres regiones en las que la entropía aumenta porque aumenta la temperatura. Y ya vimos que al aumentar la temperatura, la entropía tiene que aumentar. Sin embargo, hay dos regiones en las que la entropía pega un salto a temperatura constante. Ese cambio en la entropía tiene que ver con la disponibilidad de distintas configuraciones para las moléculas al pasar de sólido a líquido y de líquido a gas. Miremos ahora si podemos saber cómo es el signo del delta S de algunas reacciones químicas. Vimos que la entropía de los gases es mucho mayor que la de los sólidos y los líquidos. Entonces, si hay un cambio en el número de moles de gas, podemos tener idea de si el cambio de entropía va a ser positivo o negativo. Si se producen más moles de gas que los que se consumen, uno espera que la entropía aumenta. Si se consumen más de lo que se producen, uno espera que la entropía disminuya. Entonces, por ejemplo, para la reacción de carbonato de calcio sólido para dar óxido de calcio que es sólido y un mol de dióxido de carbono gaseoso, el cambio en el número de moles de gas cada vez que pasa esta reacción es 1. El número de moles de gas al final es 1 y al principio es 0. 1 menos 0 nos da 1. Así que lo que esperamos es un cambio de entropía positivo porque hay más microconfiguraciones en el estado final que en el inicial. Si oxidamos monóxido de carbono, la reacción es 1 mol de monóxido de carbono gaseoso más medio mol de oxígeno 2 gaseoso para dar 1 mol de dióxido de carbono gaseoso. En el estado final tenemos 1 mol de gas y en el estado inicial tenemos 1 mol y medio, así que el cambio en el número de moles de gas es menos 1 medio y lo que uno espera de esta reacción es que tenga un cambio de entropía negativo. Miramos una reacción más, que es la oxidación de carbono con oxígeno. Entonces de reactivos tenemos carbono sólido y 1 mol de oxígeno gaseoso y en los productos tenemos 1 mol de dióxido de carbono gaseoso. En este caso, el cambio en el número de moles de gas es 0 y así a priori no podemos decir cuál va a ser el signo del cambio de entropía de esta reacción. No podemos decir que es 0, podemos suponer que va a ser chiquitito, pero no es que si el número de moles de gas es igual, es 0, sino que no podemos decir nada. Hay algo muy importante que es que la entropía nos dice qué procesos van a ser espontáneos o no, que es lo que hablamos en las primeras transparencias. Entonces, definamos al delta S del universo, o sea, el cambio de entropía del universo, como la suma del cambio de entropía del entorno más el cambio de entropía del sistema en algún proceso. Esto generalmente lo escribimos como el delta S del universo más el delta S del entorno y al sistema nunca le ponemos subíndice, así que dejamos simplemente delta S. Existe un segundo principio de la termodinámica que dice lo siguiente. Un proceso espontáneo sí o sí tiene un cambio en la entropía del universo que es mayor que cero. Un proceso que tiene un cambio de entropía del universo igual a cero es un proceso que se dice que está en equilibrio y es reversible. Y si el cambio en la entropía del universo es menor que cero, el proceso no va a ser espontáneo y no va a ocurrir si no hacemos algo para que pase, acoplando a otro proceso que sea mucho más espontáneo, como hacemos cuando cargamos la batería del celular. Entonces, este segundo principio nos dice qué cosas van a pasar y cuáles no, pero tiene el problema de que habla del universo y cómo podemos calcular la entropía del universo es muy complejo porque nosotros solo controlamos al sistema y no tenemos mucho control del entorno. Entonces, antes de continuar con esto, hablemos un poquito de esto. Tenemos que el cambio de la entropía del universo mayor que cero es espontáneo y menor que cero es no espontáneo.
Pero uno está acostumbrado a ver procesos como el agua que se congela, o el vapor que se condensa, o incluso la formación de enlaces químicos, que lo que tienen en común es que el cambio en la entropía del sistema es menor a cero. Fíjense, cuando formamos enlaces químicos, tenemos dos partículas y las unimos para formar una. Entonces, formar un enlace nos baja el número de partículas, así que hay menos configuraciones disponibles. Entonces, ¿cómo puede ser que todos estos procesos que tienen un cambio de entropía del sistema negativo ocurran? Y ocurren porque cuando estos procesos pasan, de alguna manera, el cambio de la entropía del entorno tiene que ser mayor que cero y mayor que el cambio de entropía adentro del sistema. De manera que el cambio de entropía del universo sea mayor que cero. Vamos a ver otra definición del cambio de entropía que no vamos a usar en la materia, pero la tenemos que dar para hacer un comentario después. Vamos a suponer que un proceso lo llevamos a cabo de manera reversible. Eso quiere decir que en todo momento está en equilibrio con el entorno, o sea que la temperatura es igual que la del entorno y la presión es igual que la presión del entorno. Estos procesos reversibles, como dije, están en equilibrio en todo momento. Imaginemos uno muy común, que de hecho es el proceso reversible más común, es un cambio de fase. Si uno está derritiendo hielo y tiene hielo y agua a 0 grados a presión atmosférica, siempre la temperatura es igual entre el entorno y el sistema, y un pequeño cambio de entregar calor o de recibir calor del sistema hace que el hielo se derrita un poquito o se vuelva a congelar. Entonces, uno puede mostrar que el cambio de la entropía, así como lo definimos como la constante de Boltzmann por el logaritmo del número de microestados, es igual al calor intercambiado en algún proceso reversible dividido la temperatura entre el estado final y el inicial. Demostrar esto es complejo, así que tomémoslo como una realidad. Y lo que es importante es que esta definición nos permite calcular el cambio de entropía en algunos casos usando algo que sabemos, que es que el calor a presión constante es igual al delta H. Entonces, si usamos un proceso a presión constante reversible, como tiene que ser, terminamos pudiendo calcular el cambio de entropía. Nosotros no lo vamos a hacer, pero lo vamos a usar en una transparencia. Entonces, llegamos al tercer principio de la termodinámica, sin casi haber usado el segundo. El tercer principio dice que la entropía de un sólido cristalino perfecto a una temperatura de 0 Kelvin es 0. Este tercer principio nos permite hacer algo muy importante. Nos dice que si nosotros enfriamos, cristalizamos cualquier compuesto y seguimos enfriando hasta que la temperatura es 0, el sistema va a terminar con una única microconfiguración posible. Y entonces podemos pinchar el 0 de entropía en ese lugar. Y esto nos permite hacer algo que no podíamos hacer en el caso de la energía y la entalpía, que es tener valores absolutos de entropía estándar para distintas temperaturas. Y no confundamos entropía estándar con cambio de entropía estándar. Acá no hay delta, podemos tener tablas de entropía en función de la temperatura. Si piensan, la entropía de una temperatura lo podríamos poner como la entropía 0 Kelvin más el cambio de entropía de calentar de 0 Kelvin hasta la temperatura que querramos. El problema por el cual no podemos hacer esto con entalpía y energía es que no tenemos definida la energía a 0 Kelvin, pero la entropía sí. Así que decimos que es 0 y el delta S de calentar de 0 Kelvin a T lo podemos calcular usando la definición de la transparencia anterior del calor reversible sobre la temperatura. Entonces, entropía es una función de estado, así que podemos usar todo lo que sabemos para funciones de estado. En particular, si sumamos los cambios de entropía en un ciclo cerrado y volvemos al estado inicial, el delta S nos tiene que dar 0.
Si llegamos al mismo estado final a lo largo de dos caminos distintos, la suma de los delta S de cada paso de los dos caminos tiene que ser iguales. Podemos también usar lo que definimos como estado estándar y definir los cambios de entropía de formación o los cambios de entropía de cualquier reacción en estado estándar. Y podemos hacer algo con la entropía que no podemos hacer con la energía y la entalpía, que es definir un cambio de entropía como la suma de la entropía de productos menos la suma de las entropías de reactivos. Y fíjense que acá estamos poniendo entropías absolutas y no en cambios de entropías de formación. Esta ecuación se parece a la que usábamos con el delta H de formación, pero acá no hay delta, sino que es la sumatoria de las entropías absolutas de los productos y las entropías absolutas de los reactivos. Entonces, si vamos a la tabla, que ustedes deberían ya haber bajado de la página de Más Campus y tengan la mano porque tiene datos que necesitan, vamos a ver para el aluminio en estado estándar que tenemos como corresponde que el delta H en estado estándar de formación es cero, porque corresponde a formar aluminio a partir de aluminio. Sin embargo, la entropía tiene un valor, y obviamente es un valor positivo, 28,32, porque esa no es la entropía de formación estándar. La entropía de formación tiene que ser cero, pero esta es la entropía a secas, es la entropía absoluta. O sea que a 0 Kelvin, ese número vale cero, pero esta tabla está a 298,15 Kelvin y la entropía del aluminio sólido es 28,32 Joule por mol por Kelvin. Dijimos que teníamos un problema porque no controlábamos al entorno y entonces el segundo principio es difícil de utilizar porque no podemos conocer el cambio de entropía del entorno y por lo tanto no podemos conocer el cambio de entropía del universo. Existe otra función de estado que se llama energía de Gibbs y que la definimos como delta H menos delta T por S. Y la llamamos con la letra G, o sea que el cambio en la energía de Gibbs es delta H menos delta temperatura por entropía. Tenemos entonces otra función de estado, que es otra energía más. Como ven, tiene las mismas unidades que delta H y que delta U, y en el día a día es simplemente otra cosa de las que nosotros llamamos energía. Así como el delta U nos hablaba de los procesos a volumen constante, y el delta H nos hablaba de procesos a presión constante, el delta G nos habla de procesos a presión y temperatura constante. Y si se fijan, la mayoría de procesos biológicos ocurre de esa manera, a presión constante y a temperatura, que puede tener algunas variaciones, constante. Ningún animal cambia su temperatura más de 30 grados en un día, así que funciona muy bien para sistemas biológicos. Se puede mostrar, si uno realiza un proceso de manera isotérmica, o sea, temperatura constante, e isobárica, o sea, presión constante, lo siguiente. Fíjense que si la temperatura es constante, podemos sacar la temperatura de adentro del delta, porque es igual efectivamente en los dos términos de temperatura inicial por entropía inicial y temperatura final por entropía final. Entonces nos queda que delta G es igual a delta H menos T por delta S, que es la forma más común de usarla, y con esto demostramos, de una manera que ahora vamos a ver, que si el delta G de un proceso es menor que cero, fíjense que cambió el mayor por el menor, el proceso es espontáneo. Si el delta G es igual a cero, el proceso está en equilibrio, y si el delta G es mayor a cero, el proceso no es espontáneo, y el proceso contrario sí es espontáneo. Es importante remarcar que esto solo vale para procesos a temperaturas y presión constante. El segundo principio, que habla de qué procesos son espontáneos y cuáles no, no habla del delta G, habla del delta S del universo. No se confundan, por favor. Entonces, si miran y tratan de igualar el segundo principio
a esta definición de delta G, van a ver que el cambio en la entropía del entorno es igual a menos el delta H sobre la temperatura, y esto solo vale para procesos a temperatura y presión constantes reversibles. Si se acuerdan, dijimos que la entropía lo podíamos poner como el calor reversible sobre la temperatura, y el calor del sistema es menos el calor del entorno, y a presión constante el calor es el delta H. Así que ahí escondido, en que el cambio de la entropía del entorno es menos delta H sobre T, está el calor intercambiado entre el entorno y el sistema dividido la temperatura. Entonces miremos un poco más esta ecuación, delta G igual a delta H menos delta T por S, y pongámosla en la forma más común de verla, que es cuando trabajamos a temperatura constante, que es delta H menos T por delta S. Esta ecuación tiene dos términos. Un término que llamamos entrópico, que tiene que ver con la entropía del sistema. Si miramos la entropía del universo, cuando aumenta la entropía del sistema, el proceso tiene que ser más espontáneo. Tiene otro término que es el delta H, que se llama término entálpico, y está relacionado con la entropía del entorno. O sea que cuando un proceso es más exotérmico y libera calor al entorno, el entorno gana microconfiguraciones posibles y la entropía aumenta. Recordemos una vez más que el criterio de delta G menor que 0 para proceso espontáneo y delta G mayor que 0 para proceso no espontáneo solo es válido para procesos a temperatura y presión constantes. Miremos cómo cambia un poco delta G con la temperatura. Supongamos que delta H y delta S no varían mucho cuando caliento o enfrío. Entonces, si hacemos eso, podemos ver que el signo de delta G depende de cómo sea la combinación de signos y valores de delta H y de T por delta S. ¿Sí? Acá hay una suposición que es que delta H y delta S no varían con la temperatura. Armemos una tabla con todas las combinaciones posibles de signos para la entalpía y para la entropía. Y hagamos un gráfico en el que ponemos cómo cambia el delta G de la reacción en función de la temperatura. Recordemos que la temperatura está en Kelvin, así que son temperaturas absolutas. Miremos el primer caso. Tenemos un proceso exotérmico, o sea, delta H menor que 0, cuya cambio de entropía es negativo. Entonces, si delta H es menor que 0, cuando la temperatura sea lo más baja posible, el delta G va a ser igual al delta H y va a ser negativo. La pendiente de cómo cambia delta G con la temperatura es igual a menos delta S. Así que si delta S es negativo, la pendiente es positivo. Y vemos que para sistemas con delta H negativo y delta S negativo, a bajas temperaturas el delta G es negativo y a altas temperaturas el delta G es positivo. O sea que dependiendo de la temperatura, el proceso va a ser espontáneo o no. Miremos el segundo caso, que es una reacción exotérmica con un cambio de entropía positivo. A bajas temperaturas tenemos que empezar de delta G negativos, pero ahora la pendiente, que es menos delta S, es también negativa, así que el delta G de esta reacción va a ser menor que 0 siempre, y este proceso va a ser espontáneo a cualquier temperatura. Si cambiamos los signos ahora del delta H y de delta S, tenemos una reacción endotérmica que aparte disminuye la entropía cuando ocurre. Si es endotérmica, con temperatura tendiendo a 0, el delta G tiene que ser positivo, y a medida que aumenta la temperatura es cada vez más positivo, entonces este proceso no va a ser espontáneo a ninguna temperatura. La combinación que nos queda es delta H positivo y delta S
positivo, y entonces este proceso empieza siendo no espontáneo y a medida que aumenta la temperatura se va volviendo cada vez más espontáneo. Fíjense que a altas temperaturas lo que manda es el término entrópico, y hay que mirar el signo de delta S, y a bajas temperaturas lo que manda es el término entálpico, y hay que mirar el delta H. En estos procesos, el cruce de delta G por cero indica una temperatura de equilibrio para el proceso. Entonces, como en equilibrio delta G vale 0, podemos igualar delta H menos T por delta S a 0 y de ahí despejar una temperatura en la que el proceso está en equilibrio. O sea que la relación entre delta H y delta S nos da la temperatura en la que delta G vale 0 y el proceso está en equilibrio. Si a temperaturas menores o mayores el proceso es o no es espontáneo, depende de los valores de delta H, de los signos de delta H y de delta S. Fíjense que hacer esta cuenta para procesos que sean siempre no espontáneos o siempre espontáneos nos va a dar una temperatura de cruce negativa en Kelvin y eso no es posible. Lo mismo que vimos para la entropía vale para la entalpía y para la energía libre de Gibbs y para la energía. Es decir, es una función de estado. Entonces, todo lo que sabíamos sigue valiendo. La suma en un ciclo cerrado tiene que dar 0. La suma de los delta G de caminos distintos que arranquen y terminen en el mismo lugar tiene que ser iguales. Y podemos usar los estados estándar y definir delta G cerito de formación que corresponden a la formación de productos en estado estándar. Como la definición de la energía libre de Gibbs incluye a la entalpía, no podemos definir un cero absoluto. Entonces, recordemos que el estado estándar dice que tenemos compuestos puros, no mezclados con otras cosas, y a concentraciones 1 molar si es en solución, a presiones de 1 bar si son gases. Entonces, delta G cerito y delta G no son lo mismo. Cuando uno hace una reacción de verdad mezclando cosas, tiene condiciones que no son las estándar. Entonces, ¿cómo podemos calcular un delta G? Hay distintas maneras. Una es usar la definición de delta G. Recordemos, delta G es igual a delta H menos delta T por S, y si usamos que la temperatura es constante, podemos poner delta G es igual a delta H menos T por delta S, que es lo que vamos a usar siempre. Y vamos a hacer el problema 8, que dice, calcule la variación de la energía libre de Gibbs para cada conjunto de delta H cerito de reacción, o sea que están en estado estándar, delta S cerito de reacción y temperaturas. Y nos da A, B, C y D distintas combinaciones de delta H, delta S y temperatura. Fíjense que van cambiando los signos de delta H y delta S y cambia la temperatura en la última opción. Esto es para que vean lo mismo que vimos en la transparencia anterior de cómo cambia el delta G en función de la temperatura. Ahora vamos a resolver solo el punto A, que tiene un delta H de 115 kJ positivo, menos 263 Joule por Kelvin negativo de cambio de entropía, y una temperatura de 298 Kelvin. El delta G, entonces, es delta H, que es 115 kJ, menos T por delta S, que es 298 Kelvin, por menos 263 Joule por Kelvin, y es muy común que los delta H, que pueden ser números bastante grandes, estén en kilojoules, y los delta S estén en joules. Así que vamos a pasar a kilojoule el término entrópico y multiplicamos por 10 a la menos 3 kilojoule por joule. Si hacemos la cuenta, nos da 193,37 kilojoule. ¿Esto quiere decir que el proceso al que se refiere el punto A es imposible? No, esta reacción no es espontánea en condiciones estándar. Tal vez en otras condiciones de presión o concentraciones sí sea espontánea.
Hay otra manera de calcular el delta G, que es usar la ley de Hess, que es simplemente sumar y restar reacciones. Es lo mismo escribiendo el ciclo o sin escribir el ciclo. Entonces, veamos. El delta G de un proceso en varios pasos lo podemos poner como la suma de delta G de todos los pasos. Generalmente, los delta G que usamos son delta G de formación en estado estándar. Podríamos usar delta G de cualquier reacción y podemos hacer esto en estado no estándar, pero no es lo que vamos a hacer en esta guía. Entonces hagamos el problema 9 y dice: el azufre existe en múltiples fases sólidas, incluidas las conocidas como azufre monoclínico, que se conoce como forma beta, y azufre ortorrómbico, que se conoce como forma alfa. Considere la transición de fase entre el azufre monoclínico, que es el beta, y el ortorrómbico, que es el alfa. Azufre 8, que es así como se encuentra el azufre en estado estándar, en forma beta, que pasa a azufre 8 en forma alfa. Use los de la tabla correspondiente a esta serie para determinar el delta G del proceso a 298 Kelvin y 1 bar, y aclara, delta G cerito, o sea, en condiciones estándar. Dice, ¿qué forma de azufre es más estable en estas condiciones? El problema dice, use los de la tabla correspondiente, así que imagino que quiere decir, use los delta G de formación cerito de la tabla correspondiente a esta serie. Entonces lo que nos pregunta es, ¿cuál es el delta G cerito para pasar de la forma beta a la forma alfa del azufre? Y para esto tenemos que ir a la tabla, que repito, bájenla porque la necesitan para hacer esta serie y todos los problemas, y buscamos en la tabla donde figuran los datos del azufre, y dice azufre rómbico, delta H de formación 0, delta G de formación 0, y una entropía, y el azufre monoclínico, que tiene un delta H de formación de 0,3 kJ por mol, y un delta G de formación de 0,096 kJ por mol. Entonces, hagamos lo que hacemos siempre, y ponemos los datos que tenemos que sacamos de la tabla, y escribimos al delta G de la reacción como la suma del delta G de formación de productos menos la suma del delta G de formación de reactivos. En este caso todos los coeficientes estequiométricos son 1, así que directamente no los puse. ¿Cuál es el producto? El producto es el azufre alfa, y la forma alfa es la ortorrómbica, y ahí vemos que la tabla dice que la rómbica tiene un delta G de formación 0, y la otra tiene un delta G de formación de 0,096 kJ por mol. Así que si hacemos la resta, nos tiene que dar menos 0,096 kJ por mol, que es igual a menos 96 Joule por mol. O sea que en estado estándar, esta reacción es espontánea. Y nos pregunta qué forma de azufre es más estable en estas condiciones. Si esta reacción es espontánea, la forma alfa es más estable. Y eso justamente se ve también porque en la tabla el delta G de formación y el delta H de formación de la forma rómbica son 0. O sea que la forma estable en estas condiciones es justamente la rómbica. Resumiendo lo que vimos en la teórica, la entropía es una función de estado que está relacionada con el número de microestados compatibles con el macroestado del sistema. La entropía de un gas siempre es mayor que la de un líquido y es mayor que la de un sólido, y esto nos permite, en muchos casos, adivinar cuál va a ser el signo del cambio de entropía sin tener los datos exactos para un problema químico, en donde se producen o se consumen globalmente moléculas de gas. El segundo principio nos dice que el cambio en la entropía del universo es siempre mayor a cero o igual a cero en procesos en equilibrios. Y el tercer principio fija la entropía en cero a una temperatura de 0 Kelvin y nos permite tener valores de entropías absolutas. Solamente a temperatura y presión constante, delta G, que lo habíamos definido como delta H menos T por delta S en los casos de temperatura constante, solamente a temperatura y presión constante, delta G sirve como criterio de espontaneidad. En la serie que viene vamos a ver
cómo calcular el delta G en condiciones no estándar, que es como solemos trabajar, pero hasta entonces vamos a trabajar solamente en condiciones estándar. Con esto terminamos la serie de termoquímica.